En Chiapas hay un sitio arqueológico maya, con los únicos murales pintados de gran escala que sobreviven de toda la civilización clásica, que muestran en secuencia completa una guerra, la captura de prisioneros, su tortura y sacrificio, y una celebración de victoria con música y sangre, y que la mayoría de los turistas que visitan Palenque no sabe que existe. Hay una grieta en el suelo del centro del estado, de la que cada mañana salen miles de loros verdes en vuelo circular antes de dispersarse, y de la que, según la tradición de los rancheros de la zona de noche, no sale nada bueno. Y hay un pueblo llamado Acteal, donde el 22 de diciembre de 1997, un grupo armado mató a 45 personas, incluyendo 15 niños y 21 mujeres, varias de ellas embarazadas, mientras el ejército mexicano estaba apostado a pocos kilómetros. Empezamos en el número 13. Chiapas tiene capas que ningún video de 15 minutos ha alcanzado a contar. Antes de adentrarnos a esta aventura, no olvides suscribirte al canal y comentar qué otro estado te gustaría que mostráramos. No te despegues ni un momento, échele. Chiapas ya tuvo en esta serie su guión de lugares extraños y desconocidos, que cubrió el Sumidero, San Juan Chamula, la Selva Lacandona y los Caracoles Zapatistas. En este guión vamos por lo que ese primero no alcanzó, los murales de guerra de Bonampak, que son el documento visual más completo de la violencia maya, el sinkhole del que salen loros cada amanecer, el lago más inaccesible de México, las familias que llevan décadas viviendo en la periferia de San Cristóbal porque su comunidad las expulsó por cambiar de religión, y la masacre que convirtió el nombre de un pueblo pequeño en un referente internacional de la impunidad mexicana. ¡Vamos! Empezamos en el número 13. Bonampak y los murales que el mundo debería conocer. Bonampak es una zona arqueológica en la selva lacandona, cerca de la frontera con Guatemala, que tiene el conjunto de murales pintados más completo que se conoce de toda la civilización maya clásica. El Templo de las Pinturas de Bonampak, fechado alrededor del año 790 después de Cristo, tiene 3 habitaciones cuyas paredes, techo y bóvedas están cubiertos de pinturas al fresco, con una riqueza de detalle que cuando fueron descubiertas por un fotógrafo y un piloto norteamericanos en 1946 con la guía de un cazador lacandón, los arqueólogos que las vieron por primera vez describen como una experiencia de impacto que ninguna descripción previa de la civilización maya podía haber preparado. Las pinturas muestran en secuencia narrativa continua una guerra, los preparativos rituales antes de la batalla, el combate cuerpo a cuerpo con captura de enemigos, la presentación de los prisioneros al gobernante Chan Muan II con señales visibles de tortura en sus cuerpos, y la celebración de la victoria con música, danza y sacrificio en la plaza principal. Los colores que los pintores mayas usaron, extraídos de minerales y de plantas de la selva circundante, se preservaron durante 12 siglos bajo el polvo y la humedad de las 3 cámaras selladas. Cuando los investigadores entraron en 1946, los colores eran todavía suficientemente vivos para que un fotógrafo de la época pudiera documentarlos en blanco y negro con la claridad de un reportaje de guerra contemporáneo. Antes de Bonampak, los arqueólogos debatían si los mayas clásicos practicaban la guerra de la manera que sugería la iconografía de sus templos. Los murales de Bonampak terminaron ese debate definitivamente. Los mayas del período clásico hacían la guerra, capturaban prisioneros, los torturaban públicamente como parte de la celebración de la victoria, y los sacrificaban en rituales que tenían significado cosmológico, además de político. Llegar a Bonampak desde Palenque requiere un viaje de 4 o 5 horas por carretera y selva, con la última parte del trayecto en vehículo de doble tracción, y la visita se organiza con guías de la comunidad lacandona de la Canja Chansayab. La mayoría de los turistas que llegan a Chiapas nunca llega hasta aquí. Número 12. Yaxchilán y la ciudad maya, entre 2 países. El sitio arqueológico de Yaxchilán está en la orilla mexicana del río Usumacinta, el río que en ese tramo forma la frontera entre México y Guatemala. Para llegar hay que tomar una lancha en el pueblo de frontera Corozal y navegar por el Usumacinta durante aproximadamente 30 minutos, siguiendo la curva del río entre las paredes de selva de los 2 países. Cuando el motor se apaga, al llegar al embarcadero de Yaxchilán,
El primer sonido que llena el espacio es el rugido de los monos aulladores que habitan las ruinas. Yaxchilán fue una de las ciudades mayas más importantes del período clásico, aliada con Calakmul en la red del Reino de la Serpiente y rival de Palenque en el control del Alto Usumacinta. Sus estructuras tuvieron que ser construidas sobre el terreno irregular de la curva del río, lo que le da al sitio una distribución espacial en escalinatas y plataformas que sube y baja entre la vegetación. Las piedras talladas de Yaxchilán son los documentos mejor preservados sobre los rituales de autosacrificio de los gobernantes mayas. Los dinteles del templo principal muestran en detalle al gobernante Yaxún Bealam pasando una cuerda con espinas de mantarraya a través de su lengua para producir sangre sagrada en un ritual de contacto con los ancestros. La sangre corre en las imágenes, con la misma naturalidad con que corre el río debajo del sitio. La esposa del gobernante, señora Shok, aparece en otro dintel, pasando por su lengua la misma cuerda, en el mismo ritual de autosacrificio, con el mismo detalle clínico que hace de los dinteles de Yaxchilán uno de los documentos más explícitos sobre la vida ritual de la élite maya del período clásico. Yaxchilán está en la misma categoría que Palenque en términos de importancia arqueológica, con dinteles que los museos del mundo han comprado, robado y reproducido durante décadas. Recibe una fracción de sus visitantes. Número 11. La cima de las cotorras y el abismo de los loros. Cerca del municipio de Ocosocuautla de Espinosa, en la depresión central de Chiapas, hay una grieta en el suelo de la selva de 135 metros de diámetro y 140 metros de profundidad. La cima de las cotorras es un dolina, una cavidad formada por el colapso de una cámara subterránea en la roca caliza, similar en naturaleza a los cenotes de la península de Yucatán, pero en formato vertical y de mucha mayor profundidad. Las paredes interiores del pozo son prácticamente verticales y están cubiertas de vegetación en los primeros metros y de roca húmeda y oscura en los más profundos. Cada mañana, entre las 6 y las 8 de la mañana, dependiendo de la época del año, miles de loros militares, ara militaris, salen del interior del pozo en vuelos circulares ascendentes antes de dispersarse sobre la selva circundante para alimentarse. Al atardecer, regresan. El espectáculo de los loros, saliendo en espiral desde el interior del abismo, es uno de los fenómenos naturales más extraordinarios de Chiapas y uno de los menos conocidos fuera del estado. La tradición oral de las rancherías cercanas dice que de noche, la cima no solo recibe a los loros, algunos animales que entran al pozo, al caer la oscuridad, no vuelven a salir en la mañana. Los guías locales mencionan esa historia con la indiferencia de quien ha vivido siempre al lado del pozo y ha decidido que es más conveniente no preguntar demasiado sobre lo que ocurre en el fondo cuando no hay luz. Número 10. El lago de Miramar y el fin del mundo accesible. El lago de Miramar está en el corazón de la selva lacandona, dentro de la reserva de la biosfera Montes Azules, en el municipio de Ocosingo. Para llegar hay dos opciones. Una caminata de varios días desde el punto de acceso más cercano a la reserva, siguiendo senderos de selva que los guías lacandones conocen, o un vuelo en avioneta de alquiler hasta la pista de tierra del poblado lacandón de Miramar, que es el único asentamiento humano en los alrededores del lago. El lago tiene aguas de un azul oscuro que en los días sin viento reflejan la vegetación de la selva con una nitidez que hace difícil distinguir el agua de la imagen. Tiene manatíes en sus aguas, tapires en sus orillas y una cantidad de vida silvestre que los biólogos del Ecosur que han trabajado en la zona describen como comparable a la Amazonia en densidad de especies. No hay infraestructura turística más allá de lo que la comunidad lacandona ofrece: hamacas, comida local y guías del bosque. El turismo que llega es minimal. El número de visitantes anuales del lago de Miramar es en los buenos años de unos cientos. El lago existe y es accesible en teoría. En la práctica, su inaccesibilidad lo protege de la misma presión que ha destruido ecosistemas igualmente extraordinarios en otras partes del sureste. Esto se pone más oscuro entre más subimos. Lo que sigue ya no es naturaleza. Número 9. Los lacandones de Najá y el último refugio. La comunidad lacandona de Najá
En el norte de la selva lacandona, es uno de los dos principales asentamientos de los Hatchwinik, los lacandones del norte, que en su momento de mayor población nunca superaron los pocos cientos de personas. Hoy se estima que hay en total entre 600 y 700 personas que se identifican como lacandones en todos sus asentamientos. La comunidad de Najá tiene un lago propio, el Lago de Najá, y una organización social que mezcla las estructuras comunitarias tradicionales con los cambios que trajeron las misiones religiosas del siglo XX. Los lacandones del norte tuvieron un contacto más intenso con misioneros adventistas que los del sur, lo que produjo transformaciones en prácticas que durante siglos habían definido su identidad religiosa y social. La situación de los lacandones en el siglo XXI es la de un pueblo que ha sobrevivido cuando casi todos los demás pueblos de la región del Usumacinta fueron eliminados por las epidemias, la conquista y la colonización, y que ahora enfrenta la presión de la modernidad en su versión más específica. La deforestación de la selva que los rodea, el turismo que llega sin protocolos de respeto a la comunidad, y la difícil negociación entre las autoridades del gobierno mexicano y los propios lacandones sobre los límites de la reserva y los derechos de uso del territorio. Los lacandones tienen derechos reconocidos sobre más de 600,000 hectáreas de la selva lacandona por decreto presidencial de 1972. Esas hectáreas son las que han impedido que la deforestación del resto de la selva se extienda al corazón de la Montes Azules. Su presencia en el territorio, en ese sentido, ha sido la mejor política de conservación ambiental del Estado sin que nadie se lo haya pedido explícitamente. Número 8. Las expulsiones religiosas en los Altos de Chiapas y los desplazados del dogma. Desde los años 70 del siglo XX, en distintas comunidades indígenas Tzotzil y Tzeltal de los Altos de Chiapas, han ocurrido episodios sistemáticos de expulsión de familias que se convirtieron del catolicismo tradicional sincretizado de sus comunidades a iglesias evangélicas o protestantes. El municipio de San Juan Chamula es el caso más conocido y más documentado, pero el fenómeno se ha registrado también en Sinacantán, Tenejapa, Mitontic y otros municipios de la región. Las expulsiones funcionan de la siguiente manera. La familia que se convierte a una iglesia que la comunidad considera extraña o incompatible con sus valores y prácticas comunales es primero presionada para que abandone la nueva fe. Si no cede, el Consejo de Ancianos o la autoridad comunitaria correspondiente ordena su expulsión. La familia pierde sus derechos sobre las tierras comunales, es privada del acceso al agua y a otros servicios comunitarios, y en algunos casos es físicamente forzada a salir de la comunidad. Los hombres que se niegan han sido golpeados y en algunos casos muertos. Las familias expulsadas se establecen donde pueden. La mayoría termina en los cinturones de miseria que rodean San Cristóbal de las Casas, en colonias construidas con materiales de desecho, donde décadas de expulsiones han producido comunidades enteras de desplazados por razones religiosas. El número total de personas desplazadas de esta manera en Chiapas, desde los años 70 hasta la actualidad, supera las 50,000. El conflicto pone en tensión el derecho a la libertad religiosa y el derecho de las comunidades indígenas a gobernar sus asuntos internos según sus propias normas. Si este recorrido te está pesando, quédate, porque lo que sigue tiene nombre y fecha y número de muertos. Número 7. El Suchiate y la frontera que todos cruzan, pero nadie ve. El río Suchiate forma la frontera entre Chiapas y Guatemala en su tramo más bajo, desde la Sierra Madre hasta el Pacífico. En el tramo urbano entre Ciudad Hidalgo en México y Tecunumán en Guatemala, el río se cruza en balsas de cámaras de llanta, flotadores improvisados con una tabla de madera encima, en los que un balsero empuja la embarcación con un palo de orilla a orilla. El cruce cuesta unos pocos pesos o quetzales y funciona desde la madrugada hasta la noche, con la regularidad y la informalidad de un servicio de transporte que existe desde que hay ciudades en las dos orillas. Por ese mismo cruce, por otros puntos menos visibles del río y por las rutas de la sierra, pasan cada año decenas de miles de migrantes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, África y Asia, que tienen como destino los Estados Unidos.
Las caravanas de migrantes que en distintos momentos de la última década cruzaron el Suchiate en grupos de miles de personas fueron el momento en que el mundo vio en cámara lo que el río ha visto en silencio durante décadas. Las organizaciones criminales que controlan los municipios fronterizos de Chiapas del lado mexicano han convertido la migración en un negocio de extorsión sistemática. Cada migrante que entra a México por Chiapas es cobrado en algún punto del camino. Las casas de seguridad, donde se detiene a los migrantes que no pagan o que no tienen familia que pague rescate, son una infraestructura clandestina cuya existencia los reportes del ACNUR y de organizaciones como Sin Fronteras o la Pastoral de Movilidad Humana documentan de manera sistemática. Los que no pagan son detenidos, explotados o en los casos más graves desaparecen de los registros. La cifra real de migrantes víctimas de violencia en Chiapas es significativamente más alta que los casos reportados, porque la mayoría prefiere no hacer denuncias formales por miedo a la deportación. Número 6. La bestia y el tren que mata migrantes. El sistema de trenes de carga que cruza el sur de México, conocido entre los migrantes y en los reportajes internacionales como la bestia o el tren de la muerte, es la alternativa que los migrantes sin recursos usan cuando no pueden pagar un coyote. El sistema funciona así. El migrante espera en los patios de ferrocarril o cerca de las vías, en los puntos donde el tren reduce su velocidad y sube a los techos o a los costados de los vagones de carga. Viaja así, sin ninguna protección, expuesto al viento y al calor y a los obstáculos de la ruta, durante las horas o días que tarda el trayecto. En Chiapas, los puntos principales donde los migrantes suben al tren incluyen las cercanías de Arriaga, en la costa del Pacífico, donde la velocidad de los convoyes es más baja al iniciar el trayecto. Las caídas de los vagones producen regularmente muertos y heridos con amputaciones de extremidades, lesiones que los hospitales públicos de los municipios de la ruta reportan con más frecuencia que cualquier otra causa de lesión traumática grave entre personas no locales. Las organizaciones criminales que patrullan los corredores de tráfico abordan el tren en distintos puntos para cobrar cuotas o robar directamente a los migrantes. Las personas que viajan sin dinero suficiente para pagar son a veces forzadas a bajarse en puntos remotos del trayecto, donde quedan sin orientación en zonas que no conocen y donde el acceso a ayuda humanitaria es mínimo. El grupo de mujeres de la comunidad de Las Patronas en Veracruz, que desde los años 90 prepara comida y la lanza a los migrantes que pasan en el tren para que no hagan el viaje sin comer, se convirtió en símbolo internacional de la solidaridad que las instituciones no ejercen. El estado de Chiapas tiene en su territorio los primeros cientos de kilómetros de ese trayecto, y en esos kilómetros ocurre una cantidad de tragedia que los noticiarios cubren solo en los momentos de mayor escándalo. Número 5. La masacre de Acteal y el ejército que no fue. El 22 de diciembre de 1997, en el pequeño caserío de Acteal, en el municipio de Chenaló, un grupo paramilitar conocido como los Chinchulines y asociado a la estructura política local del PRI, atacó durante varias horas a los miembros de la organización pacifista indígena Las Abejas, que se había refugiado en el lugar desplazados por el conflicto de baja intensidad que el Estado mexicano sostenía con el ESELN en la región desde 1994. En el ataque murieron 45 personas, 15 niños, 21 mujeres y 9 hombres. 4 de las mujeres estaban embarazadas. Los atacantes continuaron la masacre durante horas. A pocos kilómetros del lugar, había elementos de la Policía de Seguridad Pública del Estado y del Ejército Mexicano que no intervinieron mientras duró el ataque. La masacre fue cubierta internacionalmente y generó una crisis diplomática que el gobierno de Ernesto Zedillo enfrentó con dificultad. Numerosas personas fueron procesadas y condenadas por participación directa en la masacre. La investigación sobre quienes ordenaron el ataque y sobre la responsabilidad de quienes estaban en posición de detenerlo y no lo hicieron nunca, concluyó con condenas para los responsables de nivel político y militar. El nombre de Acteal entró en el vocabulario de los crímenes impunes de México del siglo XX y permaneció ahí. Compártelo con alguien que piense que Chiapas es solo la naturaleza y el café, porque entre la selva y los cenotes
hay un estado que tiene cuentas históricas que nadie ha terminado de saldar. Número 4. Los desplazados internos de Chiapas y la invisibilidad de la crisis. Chiapas tiene uno de los mayores números de personas desplazadas internamente de todo México, producto de una combinación de causas que incluye el conflicto político que el levantamiento zapatista inauguró en 1994 y que en distintas formas continúa. Los conflictos entre comunidades de distintas afiliaciones religiosas o políticas, la presencia creciente del crimen organizado en los municipios fronterizos y en las rutas de tráfico, y los desplazamientos forzados por proyectos de infraestructura que afectan territorios indígenas sin el proceso de consulta que la ley establece. El Consejo Noruego para Refugiados y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos han documentado en distintos periodos que el número de desplazados internos en Chiapas supera en algunos momentos al de varios estados reconocidos internacionalmente como en situación de crisis humanitaria. La particularidad de los desplazados de Chiapas es su invisibilidad. No atraviesan una frontera internacional, no son registrados por el ACNUR, no generan las imágenes de campos de refugiados que producen atención mediática. Se instalan en los márgenes de las ciudades, en las periferias de San Cristóbal y de Tuxtla, en colonias sin servicios, donde la ciudad del siglo XXI y la pobreza del siglo XIX coexisten a 20 minutos del andador eclesiástico. Número 3. La deforestación de la selva lacandona y los responsables de siempre. La selva lacandona es el mayor bosque tropical continuo de México y uno de los más biodiversos de América del Norte, al norte de la Amazonia. En los años 50 del siglo XX, la selva ocupaba aproximadamente 1.300.000 hectáreas en el oriente de Chiapas. Hoy, las estimaciones más optimistas hablan de unas 500.000 hectáreas de bosque relativamente primario, con el resto convertido en potreros, cultivos de milpa, plantaciones de palma africana y zonas de selva secundaria en distintos grados de recuperación. La deforestación de la selva lacandona tiene múltiples responsables. Las colonizaciones de tierras que el gobierno federal promovió desde los años 40, trayendo familias campesinas de otras regiones de Chiapas y de Tabasco que desmontaban selva para cultivar. La ganadería extensiva que convierte bosque en pasto, con una eficiencia brutal, la expansión de plantaciones comerciales y, en los últimos años, la agricultura de empresas menonitas que han llegado a la región desde Campeche. La Reserva de la Biosfera Montes Azules, que protege el núcleo más denso de la selva, ha enfrentado invasiones de tierra que las autoridades del gobierno federal y del estado han respondido con desalojos que en algunos casos desplazaron a comunidades enteras. La selva que vive en el imaginario colectivo de México como símbolo de biodiversidad se reduce cada año, y los responsables de esa reducción son en general demasiado difusos para ser procesados por ningún sistema de justicia. Número 2. La violencia del crimen organizado en los municipios fronterizos. Chiapas pasó la mayor parte de las últimas 3 décadas siendo el Estado mexicano menos asociado con la violencia del crimen organizado de alto impacto. El conflicto zapatista, que tuvo sus momentos de mayor intensidad en 1994 y los años inmediatos siguientes, no era el tipo de crimen organizado que los Zetas o el CJNG representaban. El resultado de esa imagen relativa de tranquilidad es que cuando la violencia organizada llegó a Chiapas en serio, llegó a un estado que no tenía la institucionalidad policial ni la experiencia comunitaria para responder. A partir de 2021-2022, los municipios del sur de Chiapas que colindan con Guatemala, particularmente Frontera Comalapa, Motocintla, Amatenango de la Frontera y otros en la Sierra Madre de Chiapas, comenzaron a experimentar episodios de violencia extrema vinculados a la disputa entre organizaciones criminales que compiten por el control de las rutas de migración y de tráfico de drogas que cruzan por esa región. Familias enteras de algunos municipios fronterizos abandonaron sus casas. Presidentes municipales recibieron amenazas. Los maestros de las escuelas rurales de la zona reportaron a sus sindicatos que no podían llegar a las comunidades más afectadas. El estado que el país conocía principalmente por el zapatismo y por el café de exportación tenía un problema de crimen organizado
que ningún análisis de seguridad pública de principios del siglo XXI había anticipado de esa magnitud. Y llegamos al número 1, a la síntesis de todo lo que Chiapas lleva décadas siendo al mismo tiempo. La frontera sur y el estado que carga con lo que nadie quiere ver. Chiapas es la frontera sur de México con el mundo. Por su territorio entran cada año decenas de miles de migrantes de todos los países del mundo que tienen como destino los Estados Unidos. Por sus ríos y sus carreteras circulan drogas, armas y personas que los cárteles del norte consideran mercancía. Sus selvas albergan la biodiversidad más extraordinaria del país y se reducen cada año por presiones que el Estado no ha podido controlar. Sus comunidades indígenas tienen las condiciones de vida más bajas de México y la cultura más rica del continente americano. Sus sitios arqueológicos son de los más importantes del mundo maya y reciben una fracción mínima de los visitantes que van a los de Yucatán o a los del centro de México. Chiapas carga con el peso de ser la puerta del país en todos los sentidos. La puerta por la que entran los migrantes desesperados. La puerta por la que salen las drogas hacia el norte. La puerta por la que entraron los españoles en el siglo XVI y nunca terminaron de salir del todo. Es también el estado que tiene las comunidades zapatistas que desde 1994 gobiernan una porción de su territorio de manera autónoma sin que el Estado mexicano haya podido o querido resolver de manera definitiva esa dualidad de soberanías. Y es el Estado que tiene Bonampak, que tiene Yaxchilán, que tiene la selva más grande del sur de México, que tiene los Lacandones, que tiene Acteal, que tiene el Suchiate, que tiene la Bestia, y que tiene 50,000 personas desplazadas por razones religiosas, viviendo en las periferias de sus ciudades, sin que nadie haya reconocido formalmente esa crisis humanitaria como la emergencia que es. El número 13 con el que comenzamos este recorrido, los murales de guerra de Bonampak con sus prisioneros capturados y sacrificados hace 1300 años, y el número 1 con el que terminamos, la frontera que el Estado no controla del todo, y la violencia que nadie eligió pero que todos en Chiapas aprenden a navegar. Son la misma historia contada con distintos calendarios y distintos actores sobre el mismo suelo. Y eso es todo. 13 lugares en el estado más complejo del sur de México. Desde los loros que salen de un abismo cada mañana, hasta las familias que cruzaron el Suchiate con todo lo que pudieron cargar y que en algún punto del camino se convirtieron en una estadística de desaparecidos. Ahora te toca a ti. De estos 13 lugares o historias, ¿cuál no sabías que existía? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que piense que Chiapas es solo el café y el sumidero, manda este video, porque el estado tiene los murales de guerra más importantes de toda la civilización maya, una masacre que sigue sin condenas completas, y una selva que desaparece mientras todos la declaran indispensable.